Uno siempre asocia algunas cosas a la época del año. Yo particularmente asocio sinusitis al frío. Pero ahora se habla de sinusitis en primavera. ¿Cómo afecta el calor? ¿Afecta el calor? Se lo vamos a preguntar a él, a Fabricio Ianardi, que está con nosotros, nuestro otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, Fabri? ¿Qué Buen tal, Coco? día. Buen día. ¿Cómo andás? Esto que decía Coco, siempre lo afectaba, lo asociaba al frío, pero el calor, ¿qué papel juega? Bien, bueno, si les parece, arrancamos siempre para contextualizar un poquito qué son los senos paranasales para la población por ahí que no está familiarizada con eso. Son unas cavidades que están adentro del cráneo, ¿sí? Arriba de los ojos, mediales a los ojos, abajo de los ojos y atrás de los ojos. La función que tienen va acompañada de la función de la nariz, digamos, Claro. humidificar el aire, calentarlo, parte de la fonación también, que es muy importante. Y bueno, y todo eso, lógicamente, hace que al buen funcionamiento de la nariz. A partir de ahí podemos tener la famosa sinusitis, rinitis, rinosinusitis, ahí está la difícil diferenciación a veces, y empiezan los factores de riesgo, como bien decían ustedes. Principalmente se asocia siempre al frío, por una cuestión de que empiezan las gripes, o los famosos resfríos, catarros, Sí. con los virus, ¿no?, del invierno, que son bien propios de la nariz. Pero claramente hay otros factores de riesgo que pueden estar también anatómicamente alterados, como es el desvío del tabique, los pólipos, o las alergias estacionales. Por eso ahí salimos un poquito del frío, nos metemos en el calor, en la primavera y un poco en el verano, en todo lo que son las alergias estivales, ¿sí?, que se dan más en la primavera, que las pacientes que son riníticos, que hemos hablado en alguna oportunidad acá en el programa, Sí. sufren también de síntomas muy similares en épocas diferentes del año. Es como la otitis, está la otitis, digamos, de la pileta, la famosa otitis del verano, y la otitis media del oído medio, que es Claro. más prevalente ¿Cómo en son los invierno. síntomas, Fabri, más o menos como para tenerlos en claro respecto a otras cosas, porque parece que es todo lo mismo y no es todo lo mismo? Sí, excelente. Yo siempre les digo que piensen en la función de la nariz y a partir de ahí uno saca los síntomas. O sea, si la función de la nariz es podernos, darnos la capacidad de respirar, de fonar Sí. y de mantener o calentar y humidificar el aire y de protección, los síntomas van a ir asociados a eso. En realidad es insuficiencia ventilatoria nasal, dificultad para respirar, moco, porque después de todo el seno paranasal secreta moco para poder humidificar, pero ese moco se empieza a estancar porque se obliteran las salidas naturales, entonces uno empieza a tener salida de moco por detrás o por delante. Dolor de cabeza, que es característico, que es una cefalea gravitatoria, es decir, nos duele como en máscara la cara, ¿sí? Sí. Por justamente la ubicación de los senos paranasales. No suele ser un dolor de nuca, parecido a una hipertensión, sino es un dolor gravitatorio. El paciente baja la cabeza y siente el peso del moco. Sí. Lógicamente, la olfacción también, el paciente pierde el olfato, que por ahí con el COVID confundía mucho, esto es muy característico de toda la vida en la sinusitis, y reflexógena, es decir, cualquier cosa que el aire, que la nariz detecte como posible problema, estornuda. Entonces el paciente Claro. también tiene crisis de estornudo. Entonces habitualmente es rinorrea anteroposterior, dificultad para respirar, cefalea gravitatoria, fiebre eventualmente, ¿sí? Y las crisis de estornudo. Ahora, Fabricio, decías que el moco tiende a salir o por delante o por detrás. Uno siente que traga moco, pero hay a veces que se queda como adherido ahí. La mucosidad está ahí, Claro, detenida. efectivamente, ¿Qué en pasa? realidad, ¿Qué provoca eso? volviendo otra vez a la función de los senos paranasales secretan moco, o sea, es la función. Entonces, de hecho, dentro de la cavidad hay unos pelitos que va barriendo eso y va dirigiendo el moco en un camino unidireccional para que el aire que inspira uno pueda ser filtrado a través de ese moco. Cuando uno se enferma, ¿sí?, o padece sinusitis o tiene factores predisponentes, por ejemplo el tabaco, Sí. esos cilios, esos pelos se suelen paralizar. Entonces todo ese moco, que normalmente sufre un barrido, se estanca. Sumado a que las salidas, como te decía, naturales del seno paranasal a la nariz, es como decirte la puerta de acceso al estudio, se cierra, se bloquea. Entonces todo lo que empieza a producir el seno, pensando que va a hacerle un bien al organismo, digamos, empieza a acumularse en piletas de moco. Ahí está la diferenciación entre una sinusitis aguda, un paciente que tiene menos de 4 semanas tal vez los síntomas, a alguien que la tiene crónica, que está permanentemente en ese ciclo sin poder salir. Uy, lo crónico es tremendo. Hace muchos años, por sufrir de manera crónica de sinusitis cuando era chico, yo he tenido todas las enfermedades que se te puedan haber. O Usted sea, nos puede servir de testimonio yo soy en un todos los vademecum temas. de enfermedades, de verdad se lo digo. En algún momento me practicaron un tratamiento que consistía en romper parte de la fosa nasal y me incrustaron unos caños por los que me metían hace muchísimos años atrás, cuando yo era muy joven, antibióticos, me hacían lavajes, no sé qué es lo que era. ¿Esas técnicas se siguen aplicando? ¿Fueron válidas? ¿No se usan nunca más? ¿En qué momento esa parte crónica tiene que requerir algún tipo de cirugía? Porque entiendo que hay algunas personas que
que requieren cirugía para eliminar la infección? Claro, efectivamente. Sí, normalmente el tratamiento de una sinusitis aguda, que es lo clásico, es lo habitual, es lo que la gente habitualmente padece, suele ser sintomático. Es decir, en la gran porcentaje, un 80%, suelen ser virus, por ende, ahí aplicamos la famosa frase de que la medicina es el arte de entretener al paciente mientras la naturaleza lo cura. Es decir, eternamente estas cosas existieron y el cuerpo tiene la capacidad de salir solito sin antibióticos, sin nada. Cuando ya se vuelve crónico, como bien mencionaba Rodo, hay que ver bien cuál es la fisiopatología. Es decir, ese paciente tiene sinusitis crónica porque padece una alergia. Tal vez la cirugía en sí no sea la solución del problema porque el paciente va a seguir siendo alérgico después de la cirugía. Pero si ese paciente tiene pólipos en la nariz, tiene un desvío del tabique, tiene, digamos, alguna alteración anatómica que hace bloqueo, uno como cirujano tiene que intentar ir a liberar esos drenajes naturales y efectivamente hay distintas técnicas. Hoy en día se hace con cirugía endoscópica, o sea, uno a través de un endoscopio entra a la nariz, es mucho menos invasivo tal vez, es mucho más selectivo, o sea, uno va a abrir específicamente la puerta que necesita y ya los taponajes y todo eso intentan de a poquito. Bueno, hay profesionales que lo siguen utilizando con mucho éxito y hay otros que tal vez en una nueva era están intentando no utilizarlo, pero es lo de menos, lo importante es que uno va a abrir los ostios naturales. En algún tiempo, algún colega tuyo y de tu padre hacía lo que eran como lavajes, ¿no? Sí. Y te introducían por una fosa nasal, creo que alguna solución salina como suero, por el otro orificio se extraía esa mucosidad, ¿no? Sí, y realmente a mí lo hicieron 2 veces y la sensación era de alivio total, ¿no? ¿Se sigue haciendo eso o no? Bueno, efectivamente, o sea, las técnicas que han sido buenas eternamente siguen siendo buenas, nada más que se ha ido perfeccionando. Antes tal vez uno usaba una pera, del otro lado tiraba agua. Ahora hoy en día hay fármacos y demás que, digamos, hacen el lavaje, que tienen algún antibiótico local. Y por supuesto, bien hecho, en manos de profesionales, en manos de que sepan, de gente que sabe hacerlo, es una práctica bastante segura y que se practica con mucha frecuencia. Lo que pasa es que hay que tener cuidado quién lo practica porque hay estructuras dentro de la nariz con vecindad, el ojo, por ejemplo, el cerebro, o sea que si alguien hace un lavaje con una fuerza que no es debida y que no tiene conocimiento correcto, puede llegar a lastimar. Ahora, quiero saber, te tomo de paciente. Sí. El alivio es genial. Pero, ¿qué sentís? Porque te escucho y digo, ay, está, Es rarísimo. es raro. Ese peso gravitacional que explicaba recién Fabricio, ¿no? Era real, ¿no? Sentías que la máscara se te caía, así la cabeza pesada. Luego el lavaje era una sensación Y hay una cuestión que empieza a complicar a veces el oído por el tema de la mucosidad, empieza a ganar otros feos. Ahí en eso quiero preguntarte, la sinusitis, sea la crónica, la aguda, ¿puede provocar alguna afección en la parte auditiva o no? Sí, por supuesto. En realidad la otorrino tiene una comunicación, o sea, la misma alfombra, el mismo tapizado, va para la nariz, para el oído, para la faringe, para la garganta. Yo siempre lo explico así, tal vez no es el mismo exactamente, pero sí que comparten mucho los microorganismos. Entonces, a veces cuando el paciente tiene una sinusitis, puede debutar también en el mismo acto con una otitis o no, o tal vez quedarse difónico o padecer alguna faringitis. ¿Para el cerebro se puede ir? ¿Se puede complicar? Ahí ¿no? empiezan las complicaciones de una sinusitis, por supuesto. Las complicaciones de una sinusitis son todos los órganos vecinos habitualmente, las más frecuentes hacia el ojo, que es el órgano que principalmente está pegado al seno, y también una de las complicaciones hacia el cerebro. Lógicamente que ya son pacientes que tienen una predisposición, por ejemplo, inmunosuprimidos, diabéticos, o tal vez que tengan gérmenes que son más invasores que lo cotidiano, ¿no? ¿Tengo manera de prevenirla a través de los hábitos? Porque recién hablaste de cigarrillo, por eso te consulto. O soy, no sé, o puede ocurrirme, no sé. Que puede ocurrir, o sea, como Sí. cualquier población, pero lógicamente que hay factores de prevención. Uno, como bien decís, Ana, es el tema del tabaco. Lógicamente que los pacientes que tienen tabaquismo, que fuman, tienen más predisposición a tener enfermedades respiratorias. Sí. La vacunación siempre, el esquema de vacunación para el neumococo y demás, tener el esquema completo es fundamental. Y siempre que uno tenga alguno de estos síntomas habituales, es de buena práctica consultar, porque les repito, tal vez con una imagen, ¿sí?, uno ya puede tener un plano de la nariz y saber si ese paciente va a tener esa predisposición a largo plazo y evitar complicaciones y resolverlo de antemano, o hacer algún tratamiento ya sea médico como para evitar que se complique. Bien. En mi caso fue la combinación de un buen alergista, como decías vos recién, y dejar de fumar, también fue fundamental. O sea, eso que dice el doc, sí, y se solucionó el problema. Nunca más. ¿Hay alguna solución casera, digo, sin tener que llegar al antibiótico, además, para poder aliviar esta sensación de Los depósito de médicos- moco, los médicos de suelen estar en inflamación? contra. No Los debería. médicos suelen estar en Tengo un contra, montón, ¿no? Coco. No, Vos decís casero, me refiero, médico, y te viene no, cosas de ¿qué cilantro. casero? no, me refiero, Vamos a sí, hacer un baños de ping-pong. vapor, ¿viste? Sí, que no, te no, dicen. pero yo a ver, si bien como dice Majo, nosotros intentamos siempre ir en base a la evidencia.
pero tengo muchos pacientes que hacen prácticas de medicina natural y súper válido, y aprendo también muchos de ellos. Y hay prácticas que no son lesivas para el organismo. No, o pero sea, yo me refería a algo mucho más básico, como por ejemplo, te dicen, metete en la Claro. ducha y cuanto más vapor mejor sí, para que por se eso, pero humidifiquen. todo eso tiene evidencia sí. científica, Sí, lógicamente. el vapor de Nosotros- eucaliptus, por el ejemplo. vapor, claro, Ajá. todo lo que es Increíble, el sí. eucalipto, inclusive hay pacientes que utilizan mucho la cebolla para la tos y les da muchísima efectividad, pero la vaporización, siempre le digo a los pacientes, quédense en la ducha o en una olla y pongan un poco de eucalipto y respiren eso, que también va muy bien, o sea, no necesariamente tiene que Perfecto. acudir sí o sí a un fármaco. Por ahí lo que yo me refería son medicaciones alternativas que, bueno, que ahí ya son planos que yo no me meto y no, Claro, no lo tal sé, cual. pero eso de la vaporización, por supuesto, es muy buena. Doc, ya que estamos con el tema de los mitos, digo, ¿y las pastillas del Alcanfor, esas que son tan comunes, Ah. que las abuelas sabían poner un tarrito con agua La para el ambiente, ayudan también, colaboran o no tanto? No, sí, a ver, todo lo que pasa es que la vía respiratoria tiene como dos vías de inervación, ¿no? Y hay una que es la trigeminal, que es la que nos genera, lógicamente, el estornudo y el reflejo, que es cuando se estimula, nos da esa liberación de sensación de placer. Por ejemplo, cuando uno toma una pastilla mentolada fuerte, que sentís que te libera Sí. absolutamente todo. Son cuando uno estimula esa vía trigeminal, te da una sensación, ¿sí? Tal vez transitoria, pero te da una sensación de apertura de la Ay, que vía te aérea. abre Pero es todo, engañosa, sí. en realidad no hay una apertura, ¿o sí la hay? En realidad sí, a ver, sí la hay, pero es transitoria. O sea, es como que esa vía trigeminal actúa de una manera muy efímera. Por ahí, si uno quiere un resultado más a largo plazo, tiene que utilizar algún otro tipo de terapia, pero Claro. para salir tal vez del paso no, ¿Qué no está mal. pasa con los aires acondicionados? Tengo sinusitis. Aire acondicionado, frío, también a lo mejor no están, esta limpieza consecuente de los filtros. ¿Incentiva, potencia el cuadro para mal? Mira, en realidad el aire acondicionado tiene un beneficio que todos conocemos, que es dormir un poco mejor, estar más tranquilo, pero como decías vos, si tiene ahora en Tucumán hace poco hubo una neumonía aparentemente que la relacionaron por una bacteria que se transmitía por el aire acondicionado, pero más que nada es el cambio brusco de temperatura. En cualquier ocasión, vos estás adentro del auto, estás a 18 grados y salís afuera, que hay 42, Sí, obvio. ese cambio brusco de temperaturas es que el cuerpo reacciona. O sea, Claro. lógicamente que si en la vía de ventilación hay algún germen, algo que es difícil predecirlo, vamos a estar todos expuestos, pero lo que sí podemos prevenir es el cambio brusco, es decir, en mi casa estoy con un aire a 18 y salgo afuera y hacen 42, Claro. ese cambio brusco es que el cuerpo es el que reacciona. El frío-calor, 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 la ¿Hay alguna temperatura. tendencia que se dé más en hombres o en mujeres o es indistinto, Fabri? No, en realidad es bastante indistinto. La mujer siempre tiene, por una cuestión hormonal, hasta la menopausia, en muchas cosas factores protectores frente al hombre, pero en este caso es casi indistinto. Muy bien. Fabricio Gerardi, qué gusto tenerte acá en el programa. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Como siempre, muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Tengo un montón de Bienvenido preguntas. siempre. ¿Le quedaron preguntas? ¿Te quedó Le alguna? pasamos el ¿Muchas? WhatsApp. Después, sí. Para la segunda parte. Pero La consulta hay que pagarla. ¿no? temazo, ¿no? No, sí, sí. Claro, pasamos, le escribe por Instagram. Le escribo, Lo le escribo. estuvimos pasando en el graph, lo estuvimos pasando para la gente y para usted, Rodo, ¿sabe? Bueno, sí. DR Me están llegando Fabricio algunas, por Ianardi. eso. ¿Cómo? Me parece que este tema da para otro porque me siguen ¡@DR llegando por- Fabricio Ianardi, ¿sabe? Listo, ok. Perfecto, de nada, Gracias. de nada.